Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 11 de abril se cumple el 20 aniversario del golpe de Estado que sufrió Hugo Chávez. En la crónica de historia de esta semana repasamos el que quizá fue el momento más crítico del expresidente venezolano durante su tiempo en el poder. Un acontecimiento que estuvo a punto de terminar con su gobierno y que, sin duda, marcó el transcurso futuro de sus decisiones políticas y su relación con la oposición. Para el año 2002, Hugo Chávez todavía estaba en la primera legislatura y apenas llevaba 3 años en el cargo. Este militar había ganado democráticamente las elecciones de 1998 después de haber protagonizado un fallido golpe de Estado en 1992. Su victoria supuso una ruptura del establecimiento político que gobernaba en Venezuela desde hacía años y se produjo gracias a una serie de promesas de cambio que sobre todo interpelaban a la clase social más desfavorecida en Venezuela y al hartazgo de muchos sectores con la clase política del momento. Durante sus primeros años y gracias a la mayoría lograda en las urnas, el gobierno chavista consiguió cambiar en 1999 la Constitución venezolana e intentó comandar una serie de reformas estructurales que, desde un comienzo, chocaron con las cúpulas empresariales de esta nación. Algunos de los cambios más controversiales giraban en torno a la petrolera estatal PDVSA, eje fundamental de la economía venezolana. Chávez tuvo varios desencuentros con los dirigentes de esta compañía, con la patronal de empresarios Fede Cámaras y con algunos altos mandos militares. Es así como se llega al 11 de abril. La persistencia de la crisis económica y social que atravesaba Venezuela hizo que varias organizaciones opositoras, empresariales y sindicales convocaran una huelga general que terminó en disturbios frente al Palacio Presidencial de Miraflores entre opositores, oficialistas y fuerzas de seguridad. Un caos que acabó con la vida de 19 personas e hirió a decenas más, que causó un shock en Venezuela y que derivaría en el posterior golpe de Estado. La autoría de estos asesinatos siempre fue motivo de polémica entre el oficialismo y la oposición. Pero el 12 de abril, el general Lucas Rincón fue el encargado de anunciar la supuesta renuncia de Hugo Chávez tras la petición del ejército. Un hecho que el chavismo siempre negó, pero que sirvió de pretexto para declarar el vacío de poder y el nombramiento como mandatario interino de Pedro Carmona, presidente de la patronal de empresarios Fede Cámaras para ese momento. Un movimiento que causó mucha polémica, pero que fue apoyado por un sector del ejército y gran parte de la oposición. Carmona juramentó como presidente el mismo 12 de abril y acto seguido revocó las controversiales 49 leyes de Chávez, rechazó la Constitución bolivariana de 1999 y disolvió todos los organismos públicos a la espera de elecciones. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999. Chávez fue detenido por tropas golpistas y encarcelado en un cuartel militar en Caracas, en primera instancia, para después ser llevado a una prisión militar. Desde su lugar de reclusión fue donde escribió una carta donde rechazaba que hubiera dimitido, algo que hizo que una parte del ejército, encabezada por el general Raúl Isaías Baduel, intentara rescatarlo para devolverlo a su cargo. A nivel internacional, la reacción fue diversa. Gobiernos como el de Argentina o Cuba se opusieron a reconocer al gobierno interino. Diferente fue la respuesta de ejecutivos como los de España, El Salvador o Estados Unidos. De hecho, el papel que tuvo la administración de George Bush fue siempre una de las cuestiones más controversiales, ya que el chavismo lo acusó directamente de instigar el golpe de Estado, aunque nunca se pudo comprobar. Así reaccionó la Casa Blanca después de conocer lo sucedido en Venezuela. Los detalles aún no están claros. Sabemos que la acción alentada por el gobierno de Chávez provocó esta crisis. De acuerdo con la mejor información disponible, el gobierno de Chávez reprimió manifestaciones pacíficas. Pero sin un apoyo total, ni internamente por parte del ejército ni en el exterior, el golpe fracasó el 13 de abril. Hugo Chávez fue liberado y recibido con entusiasmo por sus seguidores. Incluso esta fecha sirvió para forjar uno de los lemas chavistas más reconocidos: todo 11 tiene su 13. En su vuelta al poder fueron claves las Fuerzas Armadas, que se mantuvieron fieles a su gobierno, y las acciones de sus votantes en la calle, que salieron a protestar contra el Ejecutivo Provisional de la oposición. La Fuerza Armada está con el pueblo, la Fuerza Armada está con ustedes.
y nos vamos a Miraflores a imponer el gobierno constitucional que requiere esta república. El golpe de Estado de 2002 marcó un punto de no retorno en la relación de Hugo Chávez con los sectores contrarios al chavismo dentro de Venezuela y con algunos países occidentales como Estados Unidos. La desconfianza se adueñó del chavismo, que fue aumentando sus cuotas de poder en todas las instituciones del Estado, implementando sus políticas, fidelizando al ejército con el nombramiento de oficiales leales y, a la vez, aislándose de una parte considerable de la comunidad internacional. Acciones que se acentuaron con la llegada de Nicolás Maduro al poder y que desembocaron en la situación actual de Venezuela. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias, que las encuentran en los programas de France24.com.